Hola amigos de Geografía del Poder. Bienvenidos a una conversación más sobre temas de relaciones internacionales y contextos de poder global. El día de hoy tenemos un clima un poco más frío de lo habitual aquí en la ciudad de Chicago. Y los voy a poner un poquito más vamos a tratar de hacer el contexto con relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos, particularmente ahora después del ascenso del presidente Donald Trump, su toma de posesión y particularmente los elementos que considero claves del discurso de toma de posesión de Donald Trump. Dos elementos que considero importantes, centrales en este caso, básicamente tienen que ver con México y no perder de vista especialmente los factores a los que hizo referencia el presidente Trump respecto a el estado de emergencia en la frontera sur. Ya ha solicitado al Pentágono, al Departamento de la Defensa, un estudio para que dentro de 10 días se le dé una estrategia de seguridad fronteriza. Se está discutiendo por parte de personal del Congreso y obviamente del Partido Republicano llevar a cabo una incursión militar en México. No está muy claro bajo qué condiciones llevaría a cabo el presidente Trump o bajo qué condiciones haría esa posible intervención. Como pueden ver, el día de hoy está bastante nevado, así que hoy sí se siente mucho frío el día de hoy. Pero es un gusto siempre conversar con ustedes. En ese sentido, creo que es importante que consideremos tres cosas. Está planteando obviamente un contexto agresivo hacia México con relación a la frontera, el cierre de la frontera. Es posible que se perfile un contexto de posible uso de la fuerza militar. Creo que eso no se puede descartar. Y otro elemento que también me parece que es importante de considerar es el hecho de que el planteamiento del cambio del Golfo de México, Golfo de América, que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pues obviamente también se circunscribe dentro de este marco de agresión cartográfica que está planteando el gobierno del presidente Trump. Si bien en el decreto se habla de que solamente se utilizaría en la plataforma continental de Estados Unidos, evidentemente ahí hay un interés y una intención importante por el tema del petróleo, ¿no? El tema de las reservas petroleras en el Golfo de México. Aunado a ello, tampoco se puede perder de vista, y creo que el tema estelar dentro de esta estrategia de seguridad que está planteando el presidente Trump tiene que ver con el nombramiento de los cárteles de la droga como organizaciones internacionales terroristas. En ese contexto, creo que es muy importante no perder de vista lo siguiente. Se requiere una definición de objetivos políticos claros. Les recuerdo el importante libro que se llama The Afghanistan Papers, los documentos de Afganistán, donde se desarrolla en amplitud los errores en materia de gestión política y militar de la intervención norteamericana en Afganistán. Es muy importante no perder de vista eso, porque podríamos plantear, sí, es una nueva administración que se está planteando desarrollar a partir del proyecto 2025, que básicamente lo desarrolla Heritage Foundation como la base fundamental e ideológica del Partido Republicano ahora en el poder. Pero no podemos perder de vista dos cosas. Uno, plantear un escenario de intervención militar contra cárteles de la droga, eso implicaría muy probablemente una intervención no solamente en México, sino también de carácter continental, particularmente porque el rango de acción territorial de los cárteles pues no se limita solamente a México, tiene una implicación global, entonces tendrá que delimitar de forma específica. Ahora, ¿qué objetivo político se va a perseguir con esa designación? Les recuerdo dos cosas. Desde que inicia la llamada guerra contra el terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los grupos terroristas no cesan de multiplicarse y de complejizar sus operaciones. Es decir, Al Qaeda
que era, digamos, la organización primaria. Y ahí yo les recomiendo el libro del importantísimo periodista norteamericano Steve Cole, un libro que se llama The Ghost Wars, las guerras fantasma, donde desarrolla de una manera muy detallada cómo es que el propio gobierno de los Estados Unidos, particularmente a través de la Agencia Central de Inteligencia, llevaron a cabo los mecanismos para desarrollar Al Qaeda en el contexto de la guerra contra la Unión Soviética en los años 70. Y ese es el fundamento de la guerra de Afganistán, en la que la URSS invade por más de 10 años Afganistán, ¿no? Se retiran hasta 1989-90 las tropas soviéticas de Afganistán. Entonces, insisto, no perder de vista ese contexto, porque yo no percibo, al menos hasta este momento, objetivos políticos concretos de qué es lo que está persiguiendo o qué va a pretender perseguir la administración de Donald Trump con la designación de los cárteles como organizaciones de terrorismo. Porque obviamente se puede correr el riesgo, e incluso en el propio artículo de Rolling Stone, donde se planteaba el escenario de una invasión suave, ahí también se desarrollaba que podría ser una operación militar muy compleja, incluso más, o quizás tan compleja como fue en su momento la intervención en Vietnam. O sea, hay que considerar una serie de factores demográficos, más de 127 millones de personas en México, el espacio territorial mexicano, es decir, sería un escenario muy complejo para plantear una eventual intervención en México. Ahora, ¿por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo está planteando la administración Trump poder llevar a cabo de manera efectiva un proceso de eventual victoria político-militar, ¿no? Si ese fuese el caso? Ahora, si se plantearan escenarios de cooperación con el gobierno de México, también habría que definir con precisión bajo qué criterios y bajo qué condiciones eso se podría llevar a cabo, y también si eso es aceptable para las condiciones políticas del país. Pues creo que es un escenario complejo, muy regional en su materia de discurso, y sobre todo no perder de vista también que el presidente Trump ligó mucho todo este tema del cierre de la frontera, el renombramiento del Golfo de México a Golfo de América, con el tema del petróleo y la energía, ¿sí? Es decir, también es muy perceptible que dentro del discurso se habló mucho de establecer un contexto de emergencia energética, y que obviamente habrá que sacar de nuevo todas esas investigaciones, pues que por lo menos ya tendrán entre 20 y 25 años, sobre los temas de la definición marítima, de la frontera marítima entre Estados Unidos y México, ¿no? Todo el tema de la Isla Bermeja, etcétera, cosas que ya hemos mencionado también. Entonces creo que hay que estar muy atentos a la dinámica que se está planteando. Obviamente las noticias ya se está hablando de manera intensa sobre los contextos de deportaciones, etcétera. Eso le daremos un espacio más adelante, conforme se vayan acentuando las políticas que está estableciendo el gobierno de Trump. Sin embargo, sí quiero enfatizar en la importancia de tener presente que una ausencia de objetivos políticos concretos, y sobre todo en la frontera de Estados Unidos, puede generar muchos conflictos y muchas problemáticas en materia de seguridad para Estados Unidos en los próximos años. O sea, eso es importante tenerlo claro. Es decir, si incurre el gobierno de Trump en errores que ya han cometido administraciones previas, ya les recomiendo mucho también la visión que ha planteado Robert Kaplan, otro importante analista del Foreign Policy Institute, donde él plantea que, bueno, no tiene la mejor administración el presidente Trump en materia de funcionarios públicos expertos en materia de política exterior. Entonces creo que estamos en un escenario muy complejo. Más adelante trataremos de analizar para ustedes también las palabras, el texto que plantea Immanuel Todd en su último capítulo, en La caída de Occidente, porque creo que tiene mucho que ver con lo que está también pasando ahora aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, sin más, recuerden
compartir, comentar, darle like. Y bueno, si les gusta lo que estamos comentando, pues no duden en compartirlo, ¿no? Bueno, pues entonces nos estamos viendo en un próximo video y un saludo a todos.